En este video vamos a resolver el problema número 10 de las pruebas PISA de Matemáticas 2003. El problema corresponde a la pregunta número 16 de las pruebas y se llama caramelos de colores. Y dice, la madre de Roberto le deja coger un caramelo de una bolsa. Él no puede ver los caramelos. El número de caramelos de cada color que hay en la bolsa se muestra en el siguiente gráfico. Entonces, lo que tenemos es número o cantidad de caramelos de cada color. Por ejemplo, tenemos 6 rojos, naranjas, un número entre 4 y 6, que es el 5, y así sucesivamente tenemos 8 colores. Vamos a anotar los datos del problema para usarlos después. Siempre el primer paso es anotar y entender los datos del problema. Dijimos que teníamos 6 rojos. Naranjas tenemos 5. 5 naranjas. Amarillos tenemos 3. 3 verdes. Azul tenemos 2 azules. Rosados tenemos 4 rosa. Violeta tenemos 2. Y marrones tenemos 5. En total, si hacemos la suma, tenemos 30 caramelos en total. Bueno, hasta aquí los datos del problema. Sabemos que es un problema de extracciones. En este sentido, es importante el dato que no se pueden ver los caramelos. Entonces, el tipo de problemas es extracciones, son los tipos de problemas que se llaman extracciones a un paso. Extracciones a un paso. Porque la persona, sin saber, va a tomar un caramelo de la bolsa. O sea, sin saber qué tipo de caramelo está tomando. Por eso es importante que la persona que hace la extracción no puede ver los caramelos. Entonces, es decir, los caramelos se convierten en un universo aleatorio. Muchas veces el universo se identifica con el símbolo omega. Omega es el universo, o total poblacional también, total poblacional. En este caso, omega está compuesto por 30 elementos que son caramelos. Y luego tenemos subgrupos o particiones de omega que están compuestos por, omega está compuesto por, el total se puede particionar en caramelos rojos, naranjas, amarillos, etc. Entonces omega está compuesto por 8 grupos o 8 particiones del universo. ¿Sí? Acá tenemos 8 componentes de omega, 8 componentes. Estos son conceptos o elementos de la teoría de la probabilidad. Vamos a ver la pregunta para entender un poco más. La pregunta dice, ¿cuál es la probabilidad de que Roberto coja un caramelo rojo? Es importante, aquí lo que tenemos que ver es que va simplemente a tomar un solo caramelo. Y dentro de todas las posibilidades, dentro de todo el universo poblacional, que son 30, nos interesan los rojos. Es decir, quiero un elemento muestral, tengo una población, omega, dijimos que esta era la población, el total,
y luego de la población tomo una muestra de una persona. Es decir, los rojos es lo que yo quiero que salga, es el elemento de interés, pero en realidad lo importante, como dijimos, es que la persona no está viendo los caramelos, entonces simplemente la muestra está compuesta por un elemento, ¿sí? Yo podría dibujar el elemento poblacional, el objeto población, ¿sí? Todos los elementos, el universo, y luego podría hacer 8 subgrupos: los naranjas, los azules, los rojos, y así hasta llegar, etcétera, hasta llegar 8 grupos que van a componer el total poblacional. Entonces, población siempre es el total de los elementos. De la población podemos tomar subgrupos, en este caso naranjas, amarillos, rojos. Podríamos pensar, por ejemplo, cuando tenemos un censo, la población de Uruguay hoy en día son menos de 4 millones, un subgrupo podrían ser todos los hombres, todas las mujeres, es otro subgrupo, y del subgrupo, en este caso teníamos 8 subgrupos, y del subgrupo tomamos una muestra, que es un elemento, al azar. Esto es importante. La persona no puede ver el caramelo que está tomando. Entonces el caramelo, el color del caramelo va a salir al azar. Esto nos indica que estamos en teoría de la probabilidad y entonces tenemos que calcular probabilidades. Eso es lo que nos está pidiendo la pregunta. ¿Cuál es la probabilidad de que Roberto tome un caramelo rojo? La probabilidad es un objeto de la teoría de la probabilidad, ¿sí? Dentro de la teoría de la probabilidad o luego de la teoría de la estadística se define la probabilidad. Hay varias definiciones. La más sencilla es el elemento que nos interesa, es decir, podríamos poner casos favorables sobre casos posibles. El total de los casos. Nuestros casos favorables son, de los rojos teníamos, ¿cuántos eran en total? Teníamos 6 rojos. Cualquiera de los 6 que tomemos es considerado un elemento favorable, dentro de 30, que era el total de caramelos. O sea, dentro de lo que es la población, puedo tomar cualquiera de los 6 rojos, al azar, no estoy viendo los caramelos. Esto es una definición frecuentista de la probabilidad, que simplemente plantea la probabilidad como un porcentaje, y este es simplemente un ejercicio de extracciones a un paso, es decir, hago una sola extracción, mido el resultado, por eso es un paso, porque luego no se sabe si la persona saca el caramelo y lo vuelve a poner adentro de la bolilla y vuelve a sacar. Es decir, es un solo paso, tomamos un solo elemento, si es rojo nos sirve, si no es rojo no nos sirve. La probabilidad de que tome un rojo es 6 dividido 30. Podemos hacer esta cuenta mentalmente. Dividimos ambos entre 10, numerador y denominador entre 10. Tengo 0,6 dividido 3. Esto es lo mismo, 0,6 que hacer 6 dividido 10. Recordemos, habíamos dividido entre 10 por un tercio. Esto es lo mismo que hacer 6 dividido 3 por un décimo. Simplemente el orden en la multiplicación no altera el resultado. 6 dividido 3 es 2 por un décimo, y esto me da, mover un lugar la coma, me da 0,2. Este es el resultado del ejercicio.
No hay mucho más para decir que simplemente saber la definición frecuentista de la probabilidad, que es casos favorables sobre casos posibles. Vuelvo a repetir la importancia de haber hecho varios ejercicios previamente como para tener claro la definición de probabilidad y saber identificar el tipo de problema matemáticos, que es un problema de extracciones. A un solo paso hay una sola extracción, y luego que decimos perfecto, es un problema de extracciones, ya sabemos la definición para calcular lo que nos pide, que es la definición clásica de probabilidad, y es simplemente aplicar la fórmula y luego no confundirse en las cuentas. Podemos usar la calculadora o podemos hacerlas aplicando propiedades básicas de las fracciones. Así como parece sencillo el ejercicio, solo 50% de los alumnos lo tuvieron bien. Así que es importante la práctica. Gracias.